Eran las 11 de la noche de un martes cuando mi familia invadió mi ático en Chicago. No llamaron. Usaron las llaves de emergencia que tontamente les había confiado. Mi hermano Joshua se apoyó en la isla de granito, oliendo a bourbon rancio y miedo. Mis padres, Karen y David, estaban a su lado, no como visitantes, sino como cobradores de deudas. Necesitamos $65,000, Lauren, declaró mi padre, su voz carente de afecto. La llamada de margen de Joshua vence. Cuando dije que no, mi madre no gritó. No suplicó. Simplemente metió la mano en su bolso de diseñador y dejó caer un grueso documento legal sobre la mesa de café de cristal. Aterrizó con un golpe sordo. Era una petición de tutela de emergencia. La razón indicada era inestabilidad mental. Lo hacemos por tu propio bien, susurró, sus ojos fríos. Vamos a tomar el control de tus bienes mañana por la mañana. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La puerta se cerró detrás de ellos y el silencio de mi ático volvió, pesado y absoluto. No los perseguí. No tiré el jarrón de lirios blancos contra la pared. Simplemente caminé hasta la puerta y puse el cerrojo. Luego puse la cerradura de seguridad secundaria que había instalado hace 3 meses cuando Joshua empezó a preguntar por mi estructura de bonificaciones. Caminé hasta la isla de la cocina donde mi madre había dejado la petición. Aún no la leí. No lo necesitaba. Sabía lo que era. Era una declaración de guerra disfrazada de alegato legal. Me serví un vaso de agua con hielo. Mis manos estaban firmes. La condensación en el vaso era lo único que sudaba en esa habitación. Tomé un largo sorbo, sintiendo el frío deslizarse por mi garganta, adormeciendo la parte de mí que quería ser una hija, dejando solo la parte de mí que era una arquitecta senior. Los arquitectos no entran en pánico cuando un muro de carga se agrieta. Evacuamos, apuntalamos y rediseñamos. Llevé mi portátil a la mesa del comedor y me senté. Las luces de la ciudad de Chicago parpadeaban afuera, indiferentes y hermosas. Eran las 11:15 de la noche. Los tribunales abrían a las 9 de la mañana. Tenía 9 horas y 45 minutos para convertir mi vida en una fortaleza. Empecé con las agencias de crédito, Equifax, TransUnion, Experian. Inicié un congelamiento de seguridad total en las 3. Nadie podía abrir una tarjeta de crédito, un préstamo o una cuenta de servicios públicos a mi nombre sin un PIN que solo existía en mi cabeza. Clic, congelado. Clic, congelado. A continuación, los bancos. Mis padres tenían mis contraseñas antiguas. Tenían mi número de seguro social. Sabían el nombre de mi primera mascota y la calle en la que crecí. Entré en mi cuenta corriente principal. Cambié la contraseña a una cadena de 30 caracteres aleatorios. Actualicé las preguntas de seguridad. Apellido de soltera de la madre. Cambié la respuesta al número de serie de mi portátil. Nombre de la primera escuela primaria. Lo cambié a la fórmula química del hormigón. Luego la liquidez. No podía dejar mi dinero en efectivo donde una orden judicial temporal pudiera alcanzarlo fácilmente. Abrí una cuenta de retención de alto rendimiento que había configurado hace años para una posible compra de acciones de la empresa, una cuenta que ellos no sabían que existía. Inicié una transferencia bancaria por el 90% de mis activos líquidos. La pantalla pidió confirmación. ¿Estás seguro de que desea transferir $112,000? Pulse Enter. La barra de progreso se cargó. Verde. Completo. No me detuve ahí. Entré en el portal de nóminas de mi empresa. Eliminé mi información de depósito directo. Si lograban congelar mi cuenta principal mañana, mi próximo sueldo, $8,200, no caería en una trampa. Se quedaría seguro en la nómina hasta que yo lo dirigiera a otro lugar. Para las 12:03 de la madrugada, había desaparecido digitalmente. Era un fantasma en mi propia vida financiera. Me recosté, la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro. Miré de nuevo la petición de tutela. Querían pintarme como incompetente. Querían decirle a un juez que estaba maníaca, imprudente, incapaz de gestionar mis propios asuntos. Miré los registros de mi actividad.
Precisa, metódica, despiadada. Esto no era manía. Esto era una defensa contra una adquisición hostil. Ya no era su niña pequeña. Era una nación soberana, y acababa de cerrar mis fronteras. El viento de Chicago aullaba contra el cristal reforzado, un gemido bajo y constante que normalmente me calmaba. Esta noche, se sentía como un eco del silencio en la habitación. Abrí una nueva hoja de cálculo. La etiqueté como pasivos familiares. Mi dedo se cernía sobre las teclas. Empecé a escribir. DUI de Joshua 2019, $12.000. Crucero de emergencia de mamá 2021, $8.000. Club de campo de papá, atrasos para evitar la expulsión 2022, $15.000. La lista crecía fila tras fila de rescates, préstamos e inversiones que nunca se devolvieron. El total en la parte inferior de la pantalla me devolvió la mirada. $214.000 en 7 años. ¿Por qué lo pagué? ¿Por qué seguí extendiendo cheques mientras me llamaban fría, ingrata, distante? No fue porque fuera generosa. No fue porque los amara. No realmente. Fue por la cadena invisible. Los encadenan a una estaca cuando son pequeños. El bebé elefante tira y tira, pero no es lo suficientemente fuerte como para romper la cadena. Finalmente, deja de intentarlo. Aprende que está atrapado. Años más tarde, cuando el elefante es adulto y lo suficientemente poderoso como para arrancar la estaca del suelo de un solo tirón, no lo hace. Se queda quieto porque todavía cree que es débil. Esa era yo. Mis padres me habían entrenado desde que tenía 6 años para que mi valor fuera transaccional. Las buenas notas ganan la cena. El silencio gana la paz. El dinero gana una pausa momentánea en la crítica. No estaba extendiendo cheques para ayudarlos. Estaba pagando un rescate por mi propia existencia. Era el elefante adulto, aterrorizado por una pequeña estaca de madera, creyendo que si dejaba de pagar, dejaría de importar. Miré la petición sobre la mesa. Incompetencia mental. La cadena se rompió. Ya no era el bebé elefante. Era la arquitecta que acababa de diseñar un rascacielos de 70 pisos que podía soportar un terremoto de magnitud 8. Miré la hoja de cálculo por última vez. No sentí culpa. Sentí la claridad fría y dura de un ingeniero estructural que se da cuenta de que los cimientos están podridos. No se reparan unos cimientos podridos. Se condena el edificio. Cerré el portátil. El sol empezaba a salir sobre el lago Michigan, pintando el agua en tonos de acero y sangre. Cogí mi teléfono. Tenía una llamada que hacer antes de que abrieran los tribunales. No a un médico, no a un terapeuta. Llamé a la tía Lisa. Mi teléfono empezó a vibrar a las 7 de la mañana. Un zumbido persistente y enfadado contra la elegante superficie de mi escritorio. No contesté. Vi cómo se apilaban las notificaciones como ladrillos en un muro. Joshua, Karen, David. Luego la familia extendida. La tía Sara escribió, cariño, tu madre dice que estás teniendo una crisis nerviosa. Por favor, llámanos. El primo Mike escribió, tío, ¿estás bien? Josh dijo que amenazaste con hacerte daño. Revisé los mensajes, mi expresión plana. Esta era la ofensiva. Estaban pintando la narrativa antes de que yo pudiera siquiera entrar en la sala del tribunal. Estaban armando mi silencio, convirtiendo mi competencia en manía y mis límites en paranoia. Abrí un mensaje de voz de mi padre. Tenía la marca de tiempo de las 2 de la madrugada. Su voz era espesa, ligeramente arrastrada por lo que supuse que era whisky. ¿Crees que ese dinero es tuyo, Lauren? ¿Quién pagó tus clases de piano? ¿Quién te llevó al campamento de matemáticas? Ese dinero es mío. Es un retorno de mi inversión. No se le roba a la gente que te hizo. Guardé el mensaje de voz. Hice una copia de seguridad en 3 servidores en la nube diferentes. Me quedé allí mirando el archivo de audio y por primera vez entendí realmente las matemáticas. Para la mayoría de la gente, un hijo es una persona. Para un narcisista, un hijo es una clase de activo. No ven autonomía. Ven patrimonio. Mi salario no eran mis ganancias.
Era su dividendo. Mi negativa a pagar no era un límite. Era un incumplimiento de contrato. Genuinamente no creían que estuvieran robando. Creían que estaban liquidando un activo que poseían. La constatación no dolió. Cauterizó la herida. Quemó la última esperanza persistente de que tal vez, solo tal vez, estuvieran preocupados por mí. No estaban preocupados. Solo tenían miedo de que sus acciones se desplomaran. Cogí mi teléfono y marqué el número de la única persona de mi familia que había sido excomulgada por malas inversiones. La tía Lisa. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo, su voz seca como el pergamino. Han solicitado la tutela, dije. Lo sé, respondió. Tu madre publicó una petición de oración en Facebook por tu crisis de salud mental hace 20 minutos. Estate en mi oficina en 1 hora. ¿Trae café? Negro. La oficina de la tía Lisa no era un hogar. Era un silo de armas disfrazado de empresa de contabilidad forense. Ubicada en el piso 42 de una aguja de acero en el Loop, olía a ozono, café quemado y horas facturables. Pasé junto a la recepción. La recepcionista no me preguntó mi nombre. Simplemente me hizo pasar a través de las puertas de cristal esmerilado. Lisa estaba esperando. Estaba de pie junto a la ventana mirando el mismo horizonte gris que yo había contemplado la noche anterior. No se parecía a la hermana de mi padre. Parecía una depredadora que se había comido al resto de la camada. Llevaba un traje de carbón que costaba más que mi primer coche. No me abrazó. No me ofreció un tópico. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Déjame verlo, dijo. Deslicé la petición de tutela sobre el escritorio de caoba. Se puso las gafas de leer y hojeó las páginas. El silencio en la habitación era absoluto. Vi sus ojos escanear las mentiras legales. Maníaca, imprudente, peligro para sí misma, se rió. Fue un sonido seco y agudo, como una rama rompiéndose en invierno. Incompetencia, murmuró. Están afirmando que la mujer que gestiona presupuestos de construcción de 100 millones no puede cuadrar una chequera. Tiró el expediente de vuelta al escritorio. Están desesperados, Lauren. Los narcisistas no van a los tribunales a menos que se les hayan acabado otras opciones. Odian los registros. Odian a los jueces. Odian cualquier cosa que no puedan encantar o intimidar. Quieren el dinero, dije. Joshua debe $65.000. No, dijo Lisa, inclinándose hacia adelante. Sus ojos eran duros. Si solo quisieran $65.000, te habrían hecho sentir culpable durante 6 meses. Habrían vendido el barco. Habrían pedido un préstamo contra la casa de nuevo. Solicitar la tutela es una opción nuclear. Invita al escrutinio. Invita al Estado a sus finanzas. Pulsó un botón en su intercomunicador. Que entre el equipo. 2 minutos más tarde, 3 asociados entraron llevando portátiles. No parecían contables. Parecían hackers con trajes de Brooks Brothers. Lisa se levantó. Caminó hacia la pizarra blanca. No solo te estamos defendiendo de una reclamación de competencia, anunció. Estamos realizando una auditoría hostil. Si David y Karen quieren decirle a un juez que ellos son las partes responsables y tú eres la responsabilidad, vamos a abrir sus libros. Se volvió hacia mí. Necesito todo a lo que tengas acceso. Viejas declaraciones de impuestos de antes de los 18, documentos de fideicomiso, la dirección de cada propiedad que hayan afirmado poseer. Le di los códigos de acceso. Le di los números de seguro social que había memorizado. Vi cómo su equipo comenzaba a tirar de los hilos del tapiz financiero de mis padres. En las pantallas, los números comenzaron a desplazarse. Puntuaciones de crédito, gravámenes hipotecarios, saldos de tarjetas de crédito. Encuéntrame la anomalía, ordenó Lisa. Encuéntrame la razón por la que están tan aterrorizados de perder el control que intentarían encerrar a su propia hija. La habitación zumbaba con el sonido de los ventiladores de refrigeración y el tecleo. Me senté allí bebiendo el café negro que alguien había puesto delante de mí. Sabía amargo y limpio. Ya no era la víctima. Era la cliente, y acababa de contratar al tiburón.
Tardaron 6 horas en encontrar la mentira. El sol cruzaba el cielo y se sumergía detrás de los rascacielos, proyectando largas sombras sobre la mesa de la conferencia. El zumbido de los servidores se había convertido en un ruido de fondo blanco para mi ansiedad. Había recorrido la habitación a lo largo 40 veces. Había bebido 3 tazas de café negro. Luego el tecleo se detuvo. Uno de los asociados, un joven con los ojos cansados, imprimió un solo documento. No dijo una palabra. Simplemente se acercó y se lo entregó a la tía Lisa. Lo leyó. No sonrió. No frunció el ceño. Simplemente me miró. Y por primera vez, la mirada de la depredadora se suavizó en algo que se parecía terriblemente a la piedad. Lauren, dijo. Siéntate. Me senté. La silla de cuero se sentía fría contra mi espalda. ¿Quién es el dueño de la casa en Naperville?, preguntó. Mis padres, dije. La compraron en 1998. La compraron en el 98, corrigió Lisa. Pero no son los dueños. Ya no, deslizó el papel sobre el escritorio. Era un informe del historial de impuestos a la propiedad. Mira la fecha de transferencia. Hace 10 años, el 12 de mayo. Miré la fecha. Era el día en que murió mi abuela Eleanor. La escritura fue transferida, dijo Lisa, su voz firme y tranquila. De David y Karen al fideicomiso Eleanor. No entiendo, dije. Papá me dijo que la abuela murió sin testamento. Dijo que todo fue a la sucesión para pagar sus deudas médicas. Mintió, dijo Lisa, había un testamento y había un fideicomiso. Acabo de sacar el archivo de los archivos del secretario del condado. Tu padre no sometió a sucesión el patrimonio. Suprimió el testamento y se nombró a sí mismo ejecutor y fiduciario. Se inclinó hacia adelante. Lauren, los documentos del fideicomiso nombran a un único beneficiario. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. ¿Eres tú? La habitación pareció inclinarse. ¿Yo? La casa, la cartera restante. Todo te lo dejaron a ti. Se suponía que tu padre debía transferir el título a tu nombre cuando cumplieras 25. No lo hizo. Enterró los papeles. Ha estado viviendo en tu casa sin pagar alquiler durante 4 años después del plazo legal. Las piezas encajaron con la fuerza de una bola de demolición, el pánico en sus ojos, la desesperación, la petición de tutela. No se trataba de los $65.000 para la deuda de juego de Joshua. Eso fue solo el detonante. El verdadero terror era que yo cumplía 30 el mes que viene. En muchos fideicomisos, una auditoría de 10 años es automática. Sabían que el tiempo corría. No están tratando de declararte incompetente porque piensen que estás loca, dijo Lisa, su voz dura como el diamante. Están tratando de declararte incompetente porque si estás legalmente incapacitada, tu padre sigue siendo el fiduciario indefinidamente. Él se queda con la casa. Él guarda el secreto. Él mantiene el control. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré la ciudad que había construido, la vida que había construido desde cero creyendo que no era más que una carga para ellos. Todos esos años, pensé que estaba pagando el alquiler de mi existencia. En realidad, ellos eran los ocupas. Me volví hacia Lisa. La tristeza había desaparecido. La confusión había desaparecido. Todo lo que quedaba era la fría llama azul de la precisión táctica absoluta. Están viviendo en mi casa, dije. Sí, respondió Lisa. Y están tratando de meterme en una jaula para conservarla. Sí. Entonces vamos a los tribunales, dije, y quemémoslo todo. La audiencia tuvo lugar en la sala 402 del Centro Daley. Era una caja sin ventanas de baldosas acústicas beige y juicio fluorescente que olía a cera para pisos y ansiedad rancia. Mis padres se sentaron a la izquierda. Se habían vestido para el papel de los salvadores desconsolados. Mi madre llevaba un cardigan azul suave, un disfraz diseñado para evocar simpatía, y se secaba los ojos secos con un pañuelo. Joshua se sentó a su lado con aspecto aburrido, mirando su reloj como si tuviera una hora del té que coger una vez que hubieran confiscado legalmente mi existencia.
Su abogado, un hombre llamado Sterling, que llevaba un traje que costaba más que mi primer año de matrícula universitaria, comenzó su alegato inicial. Pintó un cuadro de un declive trágico. Usó palabras como desquiciada, gasto maníaco y delirios paranoicos. Le dijo al juez que mi repentino congelamiento de activos era prueba de una ruptura con la realidad, un grito de ayuda de una mujer que había perdido el control. Me senté con las manos cruzadas sobre la mesa, la espalda presionada contra la dura madera de la silla. No me inmuté. Los vi actuar. Era una obra de teatro, y eran actores terribles, pero el guión era peligroso. La tía Lisa se inclinó hacia mí. Su voz era un susurro bajo de acero que cortaba el zumbido del abogado contrario. Míralos, Lauren, dijo. De verdad, míralos. Si no hubiéramos encontrado esa caja en el sótano, si hubiéramos entrado hoy con las manos vacías, estarías en un centro médico para el viernes. Te tendrían con sedantes para el fin de semana para mantenerte dócil. Joshua estaría conduciendo tu Porsche al casino para el lunes por la mañana. No solo iban a quitarte el dinero. Iban a vaciarte y a llevar tu vida como un traje de piel. La imagen me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La realidad alternativa donde ellos ganaban no era solo injusta. Era una película de terror. Era el borrado total de mí misma. Ese miedo no me hizo temblar. Me solidificó. Convirtió mi sangre en nitrógeno líquido. Sterling terminó su discurso. Parecía satisfecho. Pensó que había ganado. Señorita Vance, dijo el juez, mirando a la tía Lisa. ¿Tiene alguna respuesta con respecto al estado mental de su cliente? Lisa se levantó. No cogió los expedientes médicos. Cogió la escritura. Su señoría, dijo, su voz proyectándose hasta el fondo de la sala. No estamos aquí para discutir el estado mental de mi cliente. Estamos aquí para discutir la intención criminal del peticionario. Solicitamos desestimar esta petición por motivos de manos sucias y fraude al tribunal. El juez frunció el ceño. Los peticionarios afirman que son padres preocupados. Lisa continuó caminando hacia el estrado. En realidad, son ocupas que han estado ocupando ilegalmente la propiedad de mi cliente durante 10 años. Colocó los documentos en el estrado del juez. El silencio en la sala del tribunal fue repentino y absoluto. Fue el sonido de todo el oxígeno siendo succionado de la habitación. Prueba A, dijo Lisa, el último testamento de Eleanor Vance, suprimido por el peticionario, David Vance. Prueba B, la escritura de la propiedad en 1412 Oakwood Drive. La propiedad está en fideicomiso. La única beneficiaria es la demandada, Lauren Vance. Los peticionarios han estado ocultando este activo para vivir sin pagar alquiler en una casa multimillonaria que pertenece a la mujer a la que están tratando de declarar incompetente. Vi al juez leer. Vi sus cejas juntarse. Luego vi su rostro endurecerse. Levantó la vista de los papeles. Miró a mi padre. Las caras de mis padres se pusieron del color de la ceniza vieja. La suficiencia desapareció de la cara de Joshua, reemplazada por la realización boquiabierta de un hombre viendo arder su fuente de ingresos. Señor Sterling, dijo el juez, su voz peligrosamente tranquila. Sus clientes son conscientes de que actualmente residen en la propiedad de la demandada sin un contrato de arrendamiento mientras ocultan su herencia. Sterling tartamudeó. Miró a mis padres. Vio la culpa escrita en su pánico. Cerró su maletín. Su señoría, dijo Sterling. No fui informado de esto. La petición de tutela se desestima con perjuicio. El juez golpeó el mazo. Sonó como un disparo. Además, remito este asunto a la oficina del fiscal del Estado para una investigación inmediata sobre fraude de fideicomiso y perjurio. Salgan de mi sala. Mi madre empezó a gemir. Un sonido real de terror esta vez. David se desplomó en su silla. Joshua me miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No le devolví la mirada. Me levanté, me alisé la falda y salí. El aire en el pasillo era fresco y limpio. La guerra había terminado. La ocupación estaba terminando. No salí a celebrar con champán. Conduje hasta Naperville.
La casa se alzaba al final de la calle sin salida, un monumento en expansión a su engaño. Me pareció diferente ahora. No era la casa de mi infancia. Era una escena del crimen. Subí por la entrada. No llamé al timbre. No lo necesitaba. Era dueña de la puerta. Mi padre la abrió antes de que pudiera alcanzar el pomo. Parecía 20 años mayor que esa mañana. Olía a derrota y whisky. Lauren, empezó, su voz quebrándose. Podemos explicarlo. Solo estábamos tratando de proteger el activo para ti. No le dejé terminar la mentira. Le entregué el sobre Manila. Este es su aviso oficial de desalojo, dije. Mi voz era tranquila, firme y final. Tienen 30 días. Las cerraduras se cambiarán el 1 de noviembre al mediodía. Si falta algo, una lámpara, un cuadro, una sola cuchara, presentaré cargos por robo. El sheriff tiene una copia de la lista del inventario. Mi madre estaba en el pasillo llorando entre sus manos. Joshua estaba detrás de ella sosteniendo una bolsa de lona, con aspecto de animal atrapado. ¿Y tú?, dije, mirando a mi hermano. No eres un inquilino. No tienes un contrato de arrendamiento. Eres un invitado que ha abusado de su hospitalidad durante una década. No tienes 30 días. Tienes 30 minutos. ¿A dónde se supone que voy?, se quejó, el derecho todavía aferrándose a él como una mala colonia. No lo sé, dije. Quizás puedas apostar por ello. Me di la vuelta y volví a mi coche. No miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba. No me sentí triste. Sentí la sensación específica de ingravidez de una estructura que finalmente ha sido despojada de su peso muerto. De vuelta en mi ático, la ciudad estaba tranquila. El viento del lago Michigan se había calmado. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil por última vez. Saqué la hoja de cálculo. Pasivos familiares, $214,000. Miré el número. Durante años, ese número había sido una cadena. Había sido la prueba de mi amor y la medida de mi explotación. Resalté las filas. No intenté cobrarlo. No envié una factura. Pulsé la tecla de borrar. La pantalla se quedó en blanco. No fue perdón. Fue una cancelación. Fue una deuda incobrable eliminada de los libros para que la empresa finalmente pudiera ser rentable. Cerré el portátil. El silencio en la habitación ya no era solitario. Era pacífico. No era solo una superviviente. Era la arquitecta. Y por primera vez en mi vida, el plano era enteramente mío. Si alguna vez has tenido que comprar tu propia libertad de las personas que se suponía que debían protegerte, comparte esta historia. Ahora eres la arquitecta de tu propia vida.